Gracias, Ignacio, por tu charla buenísima, no lo había escuchado antes. Y yo como Ignacio quiero también comenzar proponiéndoles un capítulo, un momento en el Quijote y comenzar desde ahí. Les propongo volver al capítulo sexto de la primera parte del Quijote y a su escrutinio moralista de las lecturas del Caballero Andante. Alguien de ustedes probablemente se haya preguntado con justificada curiosidad qué valor económico debía tener esa biblioteca. ¿Se me escucha bien? Más o menos, sí. Es para grabar, para la cámara, no para el Bien. público. Decía que alguien de ustedes, probablemente leyéndose el capítulo sexto, se haya preguntado con justificada curiosidad qué valor económico debía tener esa biblioteca, que como nos dice el narrador, estaba compuesta por más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados y otros pequeños. El saber general sobre la cultura premasificación, podríamos decir pre-Amazon, ¿no? con Francisco, nos obliga a poner en relación de contraste y hasta causal la medianía del estilo de vida del hidalgo descrita en la apertura de la novela con este tesoro al final de la primera salida, origen entonces de sus ruinas mental y pecuniaria, ¿no? Esta presentación se interroga por la otra relación, la que se da entre el tesoro en cuero y pergamino y el acto de enjuiciamiento estético del mismo por parte del cura y del barbero. ¿Dónde buscar el valor? Como en la circulación económica, el circuito literario presenta diversos factores desde donde hacerse esa pregunta y encontrar respuestas virtualmente no excluyentes. Una teoría del valor estético puede ser autoral, al reconstruirse a partir de la práctica de la producción literaria, receptiva, si se establece en relación al gusto lector, que rige supuestamente las ventas, etc. La economía como institución social tiene parte de su origen en la negación de esta multiplicidad, ¿no? Pensemos en la solución marxista como oposición entre el valor de uso en relación a la naturaleza de la mercancía particular, múltiple, variante, y el valor de cambio, que se establece simplemente en relación con otras mercancías. En las sociedades precapitalistas o no capitalistas, el control sobre el valor de cambio se ejerce desde una centralidad autorizada y consensuada, sobre todo la abundancia del oro en su abstracción como moneda. Esta ficción, que desplaza un elemento escaso y marginal como los metales preciosos al centro de la medida universal del valor, entra en crisis precisamente en el contexto de Cervantes. Elvira Vilches, en su libro New World Gold, nos recuerda que no one could imagine that a kingdom that owned the wealthiest gold and silver mines of the Indies would ever face poverty, scarcity and debt. Sumada a esta crisis, encontramos la necesidad en ciertas instituciones para con ciertas mercancías como la literatura de controlar también su valor de uso, su aptitud para el consumo, su validez representacional. Necesidad que entra igualmente en crisis, ¿no? A pesar de los esfuerzos de las preceptivas escolásticas y humanistas de funcionar como un centro rector del valor, tanto las letras como la economía ven en la modernidad temprana una crisis de la soberanía de estos centros previamente incontestados. El juicio estético es una práctica de la temprana modernidad, como atestigua el capítulo 47 de la misma primera parte del Quijote, cuando una nueva disquisición sobre, en palabras del canónigo de Toledo, el género de escritura y composición de los libros de caballería, epiloga de nuevo una salida de Don Quijote. La atención formal a que apunta la clasificación del canónigo nos coloca en una contemporaneidad de lo estético o de lo literario que recae precisamente en la retórica o la poética, y no en la sublimación idealista kantiana, que es como entendemos hoy el juicio estético, ¿no? O se entendió por mucho tiempo. O por mejor decir, el análisis de los elementos formales en relación a una jerarquía de contenidos morales, ejemplares, reproductivos de la jerarquía social hegemónica. En el discurso del canónigo, que recordemos no es de la opinión de Don Quijote, el de la caballería es el género de las fábulas milesias o cuentos disparatados, frente a la más valorada especie de las fábulas apólogas que deleitan y enseñan juntamente. Ambas dimensiones de la valoración, el contenido moralizante, pero también la forma, se rigen por autoridades clásicas. Platón nos recuerda la identidad de la bondad con la hermosura, a lo que habría que agregar el verismo realista aristotélico. Cito: ¿qué hermosura puede haber o qué proporción de partes con el todo y del todo con las partes en un libro o en una fábula donde un mozo de 16 años da una cuchillada a un gigante?
Esta es una meriología clasicista que, como nos reveló nuestra muy admirada Mary Gaylor en su trabajo The Body of the Fable, apunta a parodiar a López Pinciano y su filosofía antigua poética de 1596, es decir, coetánea de Cervantes, ¿no? Donde se nos dice que, cito, los libros de caballería los componen con tantos miembros que más parece que llevan intención de formar una quimera o un monstruo. Esta parodia en Don Quijote al humanismo contemporáneo facilita dos cosas. Por un lado, nos recuerda la distancia que debemos mantener siempre en la lectura de una época entre la reconstrucción de sus ideas y discursos, lo que más o menos estamos intentando ahora aquí, y los tratados sobre los mismos, cuya naturaleza generalmente prescriptiva refleja más un deseo frente a una realidad contraria y rebelde a su sistema que una descripción funcional. Y por otro lado, por tanto, promete un acceso menos mediado al sentido común de la época en relación al valor estético. Don Quijote, personaje y novela, desarticula estos modos de la estética, o por mejor decir, estas concepciones escolásticas del valor estético. Como personaje, su principio de realidad se conforma por la referencialidad a una biblioteca fundamentalmente compuesta por textos que eluden su propio contexto histórico, y por tanto la mímesis aristotélica, la geografía nórdica de la caballería, la temporalidad ahistórica de la pastoril, el anacronismo revisionista de la novela morisca y el alocronismo primitivizante de la épica americana. Como novela, por otro lado, el libro de Cervantes parece tener como principal valor estético lo que para el canónigo era una concesión cualitativa condescendiente a la caballería. El sujeto que ofrecían, cito, para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma. Esto, diríamos, son nuevas tierras por conquistar para la prosa. Fernando de Herrera ya había convalidado esta analogía militar con la escritura. A propósito de su comentario al soneto primero de Garcilaso, Herrera ponía el foco del valor estético sobre los efectos del valor, o el arrojo, del soldado poeta, del que Garcilaso era el prototipo. La acumulación, de alguna forma, de bienes, tierra, privilegios, mercancías, tanto inertes como vivas, en relación a otro tipo de acumulación, ¿no? En un ingenioso juego de palabras, Herrera prescribe a quien, cito, deseara nombre en estos estudios poéticos, la copia y no el copiar. Hoy diríamos el acopio frente a la mera copia o el copiar, ¿no? La acumulación, entonces, lingüística y retórica en lugar de la imitación. Dice Herrera, yo, juntando en una mezcla a los mejores antiguos con los italianos, hiciera mi lengua copiosa y rica de aquellos admirables despojos, y pudiera arribar a donde nunca llegarán los que no lleven este paso. Y sé decir que por esta vía se abre lugar para descubrir muchas cosas. De nuevo, Mary Gaylor llama nuestra atención al año 1580 como foto fija de la cristalización de esta analogía, no solo por ser el de la publicación de las anotaciones de Herrera, sino también el de otra menesterosa arte poética en romance castellano de Miguel Sánchez de Lima. En ella, como veremos en detalle en un momento, el diálogo filosófico acerca del valor de las artes comienza con la elocuente alegorización de poesía como una ramera puesta a la venta en la almoneda o subasta pública. Es esta mercantilización degradada la que motiva a través de la incredulidad y la indignación el diálogo entre tres soldados poetas que constituyen el prólogo del texto. Gaylor señala que esta identificación en ambos humanistas entre el caballero y el poeta establecía una escala de valor en el juicio poético construida sobre la metáfora de la decadencia histórica del arte, la poesía alegorizada como prostituta, redimida solo por el poeta varonil. Y señalaba también que esta decadencia femenina y poética es análoga a la decadencia de la historiografía de la nación española. Cito, sabemos que no faltaron a España en algún tiempo varones heroicos, faltaron escritores cuerdos y sabios que los dedicasen con inmortal estilo a la eternidad de la memoria. En el espejo de la decadencia de la historia y de la historiografía está la decadencia de la poesía, redimible solo por el poeta, soldado, historiador. El modelo, aparte Garcilaso, es para Herrera el Marqués de Santillana, puesto que, cito, se arrojó venturosamente en aquel mar no conocido
y volvió a su nación con los despojos de las riquezas peregrinas. Lo que nos devuelve a la segunda metáfora en la poética de Herrera citada antes, que responde a la pregunta por el tipo de soldado y de guerra que el sevillano se imaginaba. Abrir lugar para descubrir cosas nuevas, ¿no? La guerra de conquista, en el momento, en las islas y tierra firme del Atlántico. Entonces digamos que el multitasking se complica, ¿no? Poeta, soldado, historiador, conquistador. Las filosofías de la historia, podríamos decir, de Sánchez de Lima y de Herrera en 1580, pues conciben una relación entre la decadencia histórica, la reunión de la lanza y la pluma, y la acumulación de despojos materiales y lingüísticos, o, en otras palabras, la acumulación originaria de capital. Este concepto del primer volumen de El Capital, de Marx, es tomado por John Beverly, un especialista del siglo de oro, para hablar de economía y representación de la subjetividad de clase en la novela de esta época. Beverly marca este momento como aquel de acumulación originaria de la modernidad por parte de España para caracterizar al Lazarillo como un proletario fracasado. La España imperial no puede articular a la población desposeída de tierras como fuerza de trabajo al pretender conservar intactas las estructuras económicas feudales. Esta crítica de Beverly nos fija la atención en un contexto fundamental para entender la cultura del Renacimiento y del Barroco, la acumulación de capital en Europa a partir de la extracción y producción de materias primas americanas y la respuesta en el continente de la aristocracia a las transformaciones económicas y sociales que esa acumulación demanda y ella, la aristocracia, reniega. Al comienzo de su arte poética, Silvio, uno de los tres dialogantes, presenta un pasado en que prudencia y poesía iban de la mano y, cito, los verdaderos poetas no la empleaban sino en cosas muy altas y subidas, como lo hizo Petrarca, y lo contrasta con un presente degenerado por su empleo, entre comillas, en cualquier temática, en cosas tan bajas y rateras como veis. Calidonio, otro personaje, había referido la entrega de la poesía a los temas, a la bandera de la necedad, por lo que ahora, puntualiza Silvio, está ya tan corrupta que los días pasados anduvo en almoneda. En esa subasta, puntualiza, nadie dio más de 3 blancas. Blanca, según el venerado Covarrubias, es moneda menuda. De 3 a la blanca, continúa, significa cosa muy vil. Un último dicho hiperboliza este sentido y da una lectura económica de la excepcional vulgaridad de esta mercancía viviente. Cito, 5 blancas es la postura del pregonero primera en lo que se vende. El pregonero entonces hace en esta anécdota una excepción a la norma y comienza la subasta en 3 y no en 5 blancas. Nadie da más por poesía porque, continúa Silvio, es desconocida de la mayoría. Y aquellos que la conocen la dejan, cito, porque la prudencia que tienen, por mucha que sea, si no es acompañada de mucha renta, será poca, a los ojos de otros. Es decir, que el ejercicio de poesía requiere de una formación y una particular situación en la división del trabajo que, en el presente de decadencia histórica en que estos amigos debaten, es una combinatoria presente en sujetos que, cito, pretenden más ser necios, ricos, que sabios pobres. Distinguimos, pues, el retrato de un sujeto que no gasta su fortuna en el cultivo de la prudencia y la sabiduría, sino precisamente en acumular riqueza sin objetivo prudente, la acumulación por el mero acopio. Como vemos, hay diferencias que deben destacarse entre las poéticas de Sánchez Lima y de Herrera en lo que toca a la construcción de sus metáforas económicas. Ambos imaginan la restauración de una edad de oro para las letras, pero lo que para el último es el fin del problema, para el primero es su causa, la copiosidad. Ambos, por tanto, responden con posiciones políticas diversas al desarrollo económico y a los efectos culturales del capitalismo en sus primeros pasos. Fijémonos ahora en la hoja, en el handout que deben tener, o la mayoría debe tener, en el soneto incorporado al tratado de Sánchez Lima, que me parece clave en esta discusión, ¿no? Aquí viene un good old momento filológico. El texto es complicado, por la puntuación antigua, por lo que me parecen erratas, por la cantidad de voces, un yo poético que juzga y narra el devenir de la poesía, esos que dicen, la cultura popular en forma de dicho, y la voz apostrófica del pregonero, que supongo en comillas. La distinción entre el yo y el pregonero es indecible,
porque también podría tratarse de una alternancia entre apóstrofes al público y comentarios en aparte, por ejemplo. Pero bueno, la cantidad de voces no es relevante, pero no es definitiva, ¿no? Ahí tienen por el otro lado acá, tienen una versión que me parece importante, una diferente manera de transcribir el soneto a como normalmente se encuentra en las ediciones modernizadas, ¿no? No sé si hay mucho tiempo, pero creo que es fundamental enfocarse sobre todo en este final, ¿no? Voy a leerlo muy rápido. En tres blancas está la poesía. Hay quien puje, quien dé más o quien la quiera. Yo sé que en algún tiempo no se diera, que tuvo presunción y fantasía. Mas ya pueden decir, pasó folía y vino mal pecado, que quien quiera se pone, con palabras de frulera, a darle por mil partes batería. Llegad, arrastrado sea tal barato, que a fe que es harto bella la doncella, si el tosco que la compra no la estraga. A la una y a las dos, que la remato, pues no hay quien puje más, pues no hay quien puje ni hallo más por ella. Qué buena, quizá ahí hay falta un acento, qué buena y buena prole haga. Bueno, voy a pasar un poco del comentario de esos cambios, ustedes lo tienen igual en notas al pie, pero es interesante ver este último verso, ¿no? El verso final, que torpemente, yo diría, conjuga una reduplicación con una anfibología, con un políptoton, en una buena adjetivo, buena sustantivo. Lo cual hace posible la relación entre prostitución y maternidad. Vamos a ver cómo. Buena es al mismo tiempo la hacienda o bienes, según el diccionario de autoridades, y, por otro lado, la mujer no honrada y mala, la ramera, como anota Ayala Manrique con autoridad de Quevedo. Esta hacienda o bienes hará prole. ¿De qué tipo? Tal barato que deja que quien quiera le dé por mil partes batería, ¿qué fruto puede dar? A la falocéntrica sugerencia de una pasividad total de esta mercancía en el sexo y en la violencia, se agrega una especial noción de cornucopia. Batería, según Covarrubias, puede proceder de batir moneda o acuñarla. La poesía se equipara entonces a la moneda en su contradictoria naturaleza de riqueza y vacío. La poesía, como el metal, se acuña. En su antinómico ser de significante de valor sin valor en sí, que por acumulación produce interés, ¿no? Las letras contemporáneas se han vulgarizado en su profusión de temática vana, vacía, como una suerte de prostituta madre para la visión patriarcal y aristocrática del retórico. Este rechazo del mercado y la mercantilización de la poesía es también el rechazo de Sánchez Lima a la lógica de la oferta y la demanda en el dominio de las letras. El valor económico afecta a la configuración de los valores estéticos en una forma que amenaza concepciones de orden fundamentales para el retórico. La generalización de la imprenta transformó el espacio en que se disfrutaba la poesía al mismo tiempo que a su público y sus contenidos. Cervantes es más explícito al exponer esa ley en el final del prólogo a la segunda parte del Quijote y construir sobre ella el carácter final de esta entrega. Cito, que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aún de las malas, se estiman algo. Ambos tratados y tratadistas sostienen posiciones conservadoras frente a una economía y un campo literario cambiante, y ambas posiciones se articulan en una prescripción contenidista. Pero esta posición no es incompatible con una participación de la imprenta, metonimia de la poesía, y la interiorización de la economía política de la acumulación originaria. Tan solo demanda, exige, el control de ambas desde las jerarquías tradicionales. Foucault, y voy a acabar ya pronto, en su teoría sobre la modernidad en The History of Sexuality, describe la época premoderna como un tipo histórico de sociedad en que el poder era ejercido principalmente como a means of deduction, en oposición al control sobre la productividad que caracterizará a la modernidad. Frente al derecho a la muerte o a la sustracción del soberano sobre sus súbditos, es el poder sobre la vida de la población, o biopolítica, lo que define a la soberanía moderna, el disciplinamiento, control y mejora del cuerpo individual y de la especie. La modernidad biopolítica se caracteriza por el control tanto del cuerpo sexuado como de la economía, ordenados en una teleología productiva,
en la gran narrativa del progreso, decía Foucault, the biopower was, without a question, an indispensable element in the development of capitalism. Visto así, la posición conservadora en el fondo de los preceptistas se sitúa en la negación de una ruptura con el control a través de los medios de deducción o despojo. Y la modernidad de Don Quijote, precisamente al declarar con su parodia su comprensión del momento histórico y de la imposibilidad de detener las dinámicas del capital en su proceso de acumulación originaria. Por suerte para nosotros, sin embargo, la comprensión de las descarnadas relaciones de producción y reproducción de la nueva economía no presupone su aceptación. Bien al contrario, Cervantes avanza una forma de escape de esta razón ordenadora más allá del conservadurismo aristocrático en los capítulos 19 al 21 de la segunda parte, en el famoso pasaje de las bodas de Camacho y Quiteria. Camacho, el labrador más rico de toda esta tierra, consigue, a través del poder patriarcal del padre de Quiteria, casarse con esta. Parte de las celebraciones de la boda es una danza de artificio hablada, o teatro alegórico, donde Cupido e Interés se disputan quién conseguirá a la doncella del castillo, escenificando la batalla entre Basilio y Camacho por despojar a su vez a Quiteria. Finalmente, Interés, con un bolsón que parecía estar lleno de dineros, echa abajo al castillo, dejando a la doncella descubierta y echándola una cadena de oro al cuello. Con ello mostraron prenderla, rendirla y cautivarla. Presumimos para dirigir sus pasos a la Almoneda, en que Interés gane con ella su buena prole. No obstante, Basilio impide que esta ficción a la Sánchez Lima se haga realidad con una parodia de la fábula de Príamo y Tisbe, haciendo al cura oficial la boda entre suspiros de muerte, que resultan ser, una vez casados, puro teatro de ambos por evitar la decisión del padre. La riqueza de la ficción, al contrario de lo que pensaban los economistas del imperio, deja de surgir del milagro que gritan los asistentes de la boda al ver levantarse a Basilio sin herida ninguna, para revelar que en el fondo no se trata más que de la industria con que se ríe de ellos y de sus valores Basilio. Gracias y perdón por el tiempo.